Tengo algo que contarte. ¿Cuánto costaría rodear toda su casa con un muro? ¿Cuánto pagaría? Y si el precio no estuviera en dinero, y usted necesita mucho ese muro. El maestro constructor. Thor se había marchado a combatir a los trolls. Asgard estaba más tranquilo sin él, pero también menos protegido. Los dioses aún no habían terminado de construir su fortaleza. No podemos depender siempre de Thor, dijo Odín. Necesitamos protección. Tarde o temprano vendrán los gigantes y también los trolls. Debemos construir una muralla. Un muro lo bastante alto para que no puedan pasar los gigantes de hielo y lo bastante grueso para que ni siquiera el más fuerte de los trolls pueda derribarlo a golpes. Tardaremos muchos años en levantar una muralla como la que describes, observó Loki. Aún así, la necesitamos. Al día siguiente llegó a Asgard un hombre corpulento que vestía como herrero y traía consigo un caballo de aspecto cansado, un enorme semental gris. He oído decir que necesitan una muralla, dijo el forastero. Así es, respondió Odín. La puedo construir. Será tan alta que ni el más grande de los gigantes podrá pasar por encima, y tan gruesa que ni el más fuerte de los trolls podrá derribarla a golpes. Colocaré con tanta precisión las piedras que ni siquiera una hormiga podrá colarse por las junturas. Construiré una muralla que durará 1000 veces 1000 años. Pero necesitarás mucho tiempo para construir una muralla tan imponente, dijo Loki. Nada de eso, replicó el desconocido. Puedo construirla en lo que duran 3 estaciones. Mañana será el primer día de invierno. Tardaré un invierno, un verano y otro invierno más en levantarla. ¿Qué pides a cambio? Una insignificancia para lo mucho que ofrezco. Solo 3 cosas. En primer lugar, quiero la mano de la hermosa diosa Freya. Eso no es ninguna insignificancia. Además, no me sorprendería que Freya tuviera una opinión diferente al respecto. ¿Cuáles son las otras 2 cosas? El desconocido sonrió con arrogancia. Y también el sol que resplandece en el cielo durante el día y la luna que ilumina nuestras noches. Son las 3 cosas que me darán si construyo la muralla. Freya tenía los labios apretados y estaba pálida de ira. Sale un momento y espera. El hombre salió, no sin antes preguntar dónde podía encontrar comida y agua para su caballo, Svadilfari, el viajero desventurado. Odín se rascó la frente pensativo, y a continuación se volvió y miró a los otros dioses, y bien, todos empezaron a hablar a la vez. Silencio, silencio, de uno en uno. Cada uno de los dioses y diosas tenía algo que decir. Todos eran de la misma opinión. Freya, el sol y la luna eran demasiado importantes para dárselos a un desconocido. Aunque el hombre fuera capaz de construir en apenas 3 estaciones la muralla que tanto necesitaban. Freya opinaba algo más. A su juicio, el extraño debía ser azotado por su impertinencia y expulsado sin más de Asgard. Muy bien, dijo Odín, el padre de todos. Le diremos que no. Se oyó entonces una tos seca en un rincón de la sala, intentando llamar la atención. Todos los dioses se volvieron para descubrir a Loki, que les devolvió la mirada con una sonrisa. Me parece oportuno señalar que estamos omitiendo un hecho muy relevante. No creo que hayamos pasado por alto ni un solo detalle, Loki, el más pendenciero de los dioses, replicó Freya secamente. ¿No han considerado que la oferta de ese desconocido es del todo imposible de realizar? No hay nadie capaz de construir una muralla tan alta y gruesa como lo que ha descrito ese hombre en tan solo 18 meses.
Ni siquiera un gigante o un dios podrían hacerlo, y menos aún un mortal. Escuchando sus palabras, los dioses asentían, murmuraban por lo bajo y parecían interesados. Todos, excepto Freya, que estaba indignada. Son unos idiotas, especialmente tú, Loki, por creerte tan listo. Ese hombre nos está ofreciendo un imposible. Sugiero, por lo tanto, que aceptemos sus exigencias y su precio. Pero con estas condiciones. Tendrá que construir la muralla sin ayuda de nadie y, en lugar de completarla en 3 estaciones, tendrá que ser en una. Si el primer día de verano queda algún trozo de muralla sin terminar, no le pagaremos nada. ¿Por qué crees que aceptará esas condiciones?, preguntó Heimdall. ¿Qué ganaremos si las acepta? Seguiremos sin tener una muralla, intervino Frey, hermano de Freya. Loki intentó controlar su impaciencia. Empezó a explicar su plan, como lo habría hecho un niño pequeño. El herrero comenzará a construir la muralla, pero no la terminará. Trabajará 6 meses para nosotros sin recibir nada a cambio. Cuando se cumplan los 6 meses, lo echaremos. Incluso podremos castigarlo por su arrogancia. Sin embargo, lo que ya ha construido nos servirá de base para la muralla que terminaremos de levantar nosotros mismos en los próximos años. No correremos ningún riesgo de perder a Freya, y menos aún el sol y la luna. ¿Por qué piensas que aceptará construir en una sola estación la muralla?, preguntó Tyr, dios de la guerra. Quizás no acepte, pero es engreído y seguro de sí mismo, y no parece el tipo de persona que rechaza un desafío. Todos los dioses le dieron a Loki palmaditas de aprobación en la espalda, alabaron su ingenio y se felicitaron por tener de su parte a alguien tan astuto. Freya guardaba silencio mientras recorría con los dedos las cuentas del collar de los Brisings. No le tenía ninguna confianza a Loki y estaba muy preocupada por el rumbo que había tomado toda la conversación. Los dioses mandaron llamar al desconocido sin consultarla más. El hombre los miró a todos y vio que estaban de buen humor. Sonreían e intercambiaban codazos. Solamente Freya estaba seria. ¿Y bien?, preguntó el extraño. Has pedido 3 estaciones, pero te concederemos solamente una. Mañana es el primer día de invierno. Si no has terminado la muralla cuando comience el verano, te marcharás sin recibir nada a cambio de tu esfuerzo. Pero si terminas de construir una muralla como la que hemos acordado, entonces recibirás todo lo que has pedido: el sol, la luna y la mano de la hermosa Freya. No podrás recibir ninguna ayuda para levantar la muralla. El desconocido se quedó con la vista perdida en la distancia, como sopesando las palabras y las condiciones de Loki. Después, miró a los dioses y se encogió de hombros. Has dicho que no puedo recibir ninguna ayuda. Sin embargo, me gustaría que mi caballo Svadilfari me ayudase a cargar las piedras que utilizaré para levantar la muralla. Creo que mi solicitud es razonable. A mí también me lo parece, concedió Odín, y los otros dioses asintieron. Acto seguido, tanto los dioses como el forastero pronunciaron los más solemnes y poderosos juramentos. Para que ninguna de las partes pudiera traicionar a la otra, juraron sobre Gungnir, pues todos sabían que cualquier juramento pronunciado sobre la lanza de Odín era inviolable. A la mañana siguiente, cuando amaneció, los dioses fueron a ver trabajar al herrero. El hombre empezó a cavar la zanja para colocar las primeras piedras. Está cavando una zanja muy profunda. El trabajo avanza con rapidez, comentó Frey, el hermano de Freya. Sí, ya veo. Obviamente es un gran cavador de zanjas, trincheras, reconoció Loki. Pero imaginen cuántas piedras tendrá que cargar hasta aquí, desde las montañas. Cuando anocheció, el constructor montó su caballo y partió hacia las montañas para recoger las primeras piedras. El caballo llevaba enganchado un trineo vacío para cargarlas y lo iba arrastrando por la tierra blanda. Los dioses los contemplaron mientras se alejaban.
La luna estaba alta y pálida en el cielo, de comienzos del invierno. Volverá dentro de una semana. Siento curiosidad por ver cuántas piedras será capaz de arrastrar ese caballo. Los dioses entraron entonces en la gran sala de los banquetes y se entregaron al festín, las risas y la animación, pero Freya no reía. Antes del alba cayeron unos copos de nieve que enharinaron levemente el suelo, como adelanto de las grandes nevadas que traería el invierno. Heimdall, que siempre estaba atento a todo cuanto se acercara a Asgard, nunca pasaba nada por alto, despertó a los dioses en plena oscuridad. En poco tiempo, todos estuvieron reunidos a la luz del incipiente amanecer. Vieron al forastero, que se dirigía hacia ellos andando, al lado de su caballo. El animal arrastraba una veintena de bloques de granito, tan pesados que el trineo iba dejando profundos surcos en la tierra negra. Cuando el hombre divisó a los dioses, los saludó con la mano y les dio alegremente los buenos días. Señaló el sol que asomaba en el horizonte y les hizo un guiño. Después desenganchó el trineo y dejó el caballo paciendo en un prado, mientras comenzaba a descargar las rocas y las llevaba hasta la zanja, cavada el día anterior. Ningún caballo corriente sería capaz de arrastrar una carga tan pesada. Tiene más fuerza de lo que imaginábamos, aceptó el sabio Kvasir. Bah, pronto se cansará. Hoy ha sido su primera jornada de trabajo. No podrá arrastrar tantas piedras noche tras noche. Y pronto llegará el invierno, que lo cubrirá todo con un grueso manto de nieve. Las tormentas serán cegadoras y el camino a la montaña se volverá impracticable. No hay por qué preocuparse. Todo está saliendo de acuerdo a nuestro plan. No sabes cuánto te odio. Cada noche el constructor y su caballo partían hacia la montaña con el trineo vacío y regresaban cada mañana con otros 20 bloques de granito sobre la plataforma de carga. Y cada uno de esos bloques era más grande que el más alto de los hombres. La muralla crecía cada día un poco más y al caer la noche era más grande e impresionante que el día anterior. Odín convocó a los dioses. Las obras de la muralla avanzan con rapidez, y hemos pronunciado un juramento inviolable. Si ese hombre termina la muralla a tiempo, tendremos que darle el sol, la luna y la mano de la hermosa Freya. Kvasir el sabio tomó la palabra. Ningún hombre podría igualar la hazaña de ese maestro constructor. Sospecho que no es un hombre. Un gigante. Puede que tengas razón. ¡Ay, ojalá Thor estuviera aquí!, suspiró Balder. Thor está combatiendo los trolls muy lejos, en las tierras del este, replicó Odín. Pero, aunque regresara, el juramento que hemos pronunciado es poderoso e inquebrantable. Llegaron las nevadas. El grueso manto de nieve no impidió que el constructor siguiera trabajando, ni volvió más lenta la marcha de Svadilfari, su caballo. La muralla ya había alcanzado cientos de metros de altura, y el constructor tenía que levantar cada piedra hasta lo alto del muro para colocarla en su sitio. Se secó la nieve, aparecieron las primeras flores primaverales, y la muralla, que se levantaba en torno a Asgard, empezó a cobrar un aspecto glorioso e imponente. Y el forastero la seguía construyendo, sin perder nunca el buen humor. No parecía preocuparle que lloviera o nevara, ni tampoco a su caballo. Cada mañana llegaba con un nuevo cargamento de rocas de las montañas, y cada día añadía una nueva hilera de bloques de granito sobre la hilera anterior. Cuando llegó el último día del invierno, la muralla estaba prácticamente terminada. Sentados en sus tronos de Asgard, los dioses se lamentaban. «El sol», suspiró Balder. «Hemos regalado el sol. Habíamos puesto la luna en el cielo para que marcara los días y las semanas del año», observó cabizbajo Bragi, dios de la poesía. «Pero ahora ya no habrá luna». Si ese constructor es realmente un gigante, dijo Freya, con hielo en la voz, me tomará por esposa y me llevará a vivir a Jotunheim.
Será muy interesante descubrir a quién odio más, a él por llevarme lejos o a ustedes por haberlo permitido. No digas eso, empezó Loki. Freya lo interrumpió diciendo: Si ese gigante me lleva consigo y se lleva también el sol y la luna, solamente pediré una cosa a los dioses de Asgard. ¿Qué cosa?, intervino Odín, el padre de todos, que hasta entonces no había hablado. Antes de irme me gustaría ver muerto al causante de tantas calamidades. Me parece de justicia. Si tengo que marcharme al país de los gigantes del hielo, si el sol y la luna deben abandonar el firmamento, dejando al mundo sumido en una oscuridad eterna, entonces me parece razonable que quien nos precipitó a esta catástrofe lo pague con su vida. Ay, suspiró Loki. Es muy difícil atribuir correctamente la culpa. Por lo que yo recuerdo, todos los dioses tenemos idéntica responsabilidad en este desafortunado error. Todos propusimos, todos estuvimos de acuerdo, todos nosotros... Empezó Loki, pero observó las expresiones de los dioses presentes en la sala y prefirió callar. Loki, hijo de Laufey, dijo Odín, esta desdicha es el resultado de tus malos consejos. Pésimos consejos, como todos los que suele dar, dijo Balder, y Loki lo fulminó con la mirada. Necesitamos que el constructor pierda el desafío, sin quebrantar nuestro juramento. Es preciso que fracase. No sé qué esperas que haga al respecto, dijo Loki. No espero nada de ti, pero si ese constructor consigue terminar la muralla antes del anochecer del día de mañana, tendrás una agonía larga y dolorosa, y una muerte horrible y humillante. Loki contempló uno a uno los rostros de los dioses, y en todos vio anunciada su muerte. Había ira y resentimiento en todas sus caras, y en ninguna vio clemencia ni perdón. Sería una muerte horrible, como había dicho Odín. Pero, ¿qué podía hacer? No se atrevía a atacar al constructor. Por otro lado, hizo un gesto afirmativo. Déjenmelo a mí. Abandonó la sala, y ninguno de los dioses intentó detenerlo. El constructor terminó de colocar la penúltima hilera de piedras en lo alto de la muralla. Al día siguiente, el 1 del verano, antes de que anocheciera, terminaría la muralla y se marcharía de Asgard con sus 3 trofeos. Solo le faltaban 20 bloques de granito. Silbó para llamar a su caballo. El constructor tomó las correas que sujetaban el trineo y se dispuso a engancharlo a su imponente caballo gris. Aún faltaban varias horas para que el sol desapareciera detrás del horizonte. El disco de la luna también estaba en el cielo. Volvió a silbarle a su caballo. Qué curioso, nunca había tenido que llamarlo 2 veces. Entonces, distinguió a Svadilfari a lo lejos. Daba un paso adelante y después otro atrás, como si percibiera un aroma tentador en el aire del atardecer, y no acabara de localizarlo. ¡Svadilfari! Lo llamó el constructor, y el caballo levantó las orejas y empezó a trotar por el prado, en dirección a su amo. Al ver que el caballo acudía a su llamada, el constructor sintió alivio. Por un momento, el hombre creyó oír una manada de caballos que se dirigían hacia él. «Ah», pensó, «es solamente uno». Pero enseguida se dio cuenta de su error. No era un solo caballo. No oía los cascos de un solo corcel, sino de 2. El otro animal era una yegua de pelaje castaño. Cada línea de su figura y de su cuerpo proclamaban que era una hembra. Svadilfari giró sobre sí mismo, ralentizó la marcha, retrocedió y prorrumpió en un sonoro relincho. La yegua castaña no prestó atención, dejó de correr como si el caballo no existiera, bajó la cabeza y se puso a pastar, mientras Svadilfari se le acercaba. Sin embargo, cuando tuvo al semental a unos 20 o 30 pasos de distancia,
La yegua se irguió y emprendió la huida, en un trote que pronto se convirtió en galope. El caballo gris se echó a correr tras ella, tratando de alcanzarla, siempre uno o dos cuerpos por detrás. Corrieron juntos a través del prado a la luz dorada del crepúsculo. El caballo dorado y la yegua castaña. Era casi una danza. El constructor entrechocó con fuerza las palmas, silbó y llamó a Svadilfari por su nombre. Pero el semental no le prestó atención. El hombre echó a correr para tratar de atrapar al caballo y hacerlo entrar en razón, pero la yegua castaña casi pareció adivinar sus intenciones, porque se detuvo un momento, frotó sus orejas y la crin contra un costado de la cabeza del semental, y enseguida echó a correr de nuevo hacia los márgenes de la arboleda, como si la persiguiera una manada de lobos. Svadilfari corrió tras ella, y en cuestión de segundos los dos desaparecieron entre las sombras del bosque. El constructor soltó una maldición y se dispuso a guardar el regreso de su caballo. Las sombras se fueron alargando cada vez más. Svadilfari no regresaba. El hombre volvió a su trineo, agarró las correas y lo empezó a arrastrar a pie hacia la cantera de las montañas. Al alba no regresó. El sol ya estaba alto sobre el horizonte cuando el constructor llegó a Asgard, arrastrando el trineo cargado de piedras. Llevaba 10 bloques en el trineo. No podría arrastrar más. Venía resoplando y maldiciendo. La hermosa Freya estaba al pie de las puertas de Asgard, observándolo. Solo 10 bloques. Necesitas el doble para terminar la muralla. El constructor siguió arrastrando los bloques hacia la muralla inconclusa, con el rostro tan inexpresivo como una máscara. Ya no sonreía, ni hacía guiños como antes. Thor ya viene de vuelta de las tierras del este. Los dioses de Asgard salieron a ver, se acercaron a Freya y la rodearon con actitud protectora. Primero se limitaron a mirar en silencio, pero después empezaron a sonreír, a reír por lo bajo y a dirigirle comentarios socarrones al constructor. Es una pena que se haya marchado tu caballo. Con él habrías podido cargar todos los bloques de piedra que necesitabas. Y todos se echaron a reír a carcajadas. Entonces el constructor soltó las correas del trineo y se enfrentó a los dioses. ¡Han hecho trampa!, exclamó con el rostro enrojecido por el cansancio y la rabia. No hemos hecho más trampa que tú, replicó Odín. ¿Acaso piensas que te habríamos permitido construir nuestra muralla si hubiéramos sabido que eras un gigante? El constructor levantó un bloque con una sola mano y lo golpeó contra otro, partiéndolo en dos. Se volvió hacia los dioses, con medio bloque en cada mano, y en ese momento todos vieron que medía 20, 30 o quizás 50 pies de estatura, y que la cara se le retorcía en una mueca horrible, esculpida por la ira y el odio. Soy un gigante de las montañas, y todos ustedes, dioses, son unos tramposos, capaces de quebrantar los más sagrados juramentos. Si aún tuviera mi caballo, ahora mismo estaría terminando esta muralla, y podría llevarme el sol y la luna, y también a la hermosa Freya, y los dejaría en medio del frío y la oscuridad. No hemos quebrantado ningún juramento, dijo Odín, y no hay ningún juramento que pueda protegerte de nosotros. El gigante de las montañas rugió de rabia y echó a correr hacia los dioses, blandiendo en cada mano una enorme roca a modo de arma. Los dioses se apartaron, y solo entonces descubrió el gigante que había alguien detrás de todos ellos, un dios colosal, musculoso y de barba roja, y un enorme martillo que balanceó una sola vez y lanzó en cuanto pudo apuntar. El gigante de las montañas vio que el arma se volvía cada vez más grande a medida que se acercaba a toda velocidad hacia su cara. Y después ya no vio nada más, ni volvió a ver nada. Los dioses terminaron de construir la muralla por sí mismos,
aunque tardaron mucho en cortar los últimos bloques en las canteras y arrastrarlos hasta Asgard y colocarlos en su sitio. Los bloques no estaban tan bien tallados como los que había preparado y colocado el maestro constructor, ni su ajuste era tan perfecto. Curiosamente, porque era algo impropio de él, Loki no estuvo presente para escuchar los halagos por el ingenio con que había apartado Svadilfari. Nadie sabía dónde estaba, aunque algunos mencionaron haber visto una magnífica yegua castaña en los prados al pie de Asgard. Nadie volvió a saber nada de Loki durante la mayor parte del año, y cuando finalmente apareció, lo hizo acompañado de un potro gris. Era un potro precioso que tenía 8 patas, en lugar de las 4 habituales, y seguía a Loki a donde quiera que fuese. Lo empujaba con el hocico y lo trataba en general como si fuera su madre, que de hecho lo era. El potro creció y se convirtió en un caballo llamado Sleipnir, un enorme semental gris, el caballo más veloz y con más resistencia que haya existido o pueda existir jamás. Un corcel capaz de ganarle carreras al viento. Loki se lo entregó a Odín, y de ese modo, el padre de todos se hizo con el mejor caballo que han conocido los dioses y los hombres. A partir de entonces, muchos alabaron las virtudes del magnífico corcel ante Odín, pero solo unos pocos valientes se atrevieron a mencionar alguna vez su origen en presencia de Loki. Y Loki estaba dispuesto a hacerle la vida imposible a cualquiera que osara mencionar el truco utilizado para alejar a Svadilfari de su amo y para ahorrar a los dioses consecuencias de sus malos consejos. Loki era muy rencoroso. Y así fue como los dioses consiguieron su muralla. Estoy seguro que Loki hubiera preferido pagar en efectivo. Te espero por aquí, con más historias.